La educación sexual es un tema que muchos padres prefieren evitar. Si tienes un hijo pequeño, podría pensar que te liberaste de esta situación, al menos por un tiempo, pero eso no es necesariamente cierto. La educación sexual puede comenzar en cualquier momento, aunque es mejor dejar que tu hijo marque el ritmo con sus preguntas. Para más información, te invitamos a que te quedes en el bloque de psicología de PBO Salud para que puedas realizar tus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe especial y le damos la bienvenida al especialista, al psicólogo Pedro Rondón, magíster en sexología. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Juliana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. El tema de la educación sexual para padres puede hacerse un dolor de cabeza, hacerse todo un mundo porque no saber por dónde empezar, qué palabras utilizar y sobre todo también dependiendo de la edad del hijo en que empiece con estas preguntas. Totalmente de acuerdo. Es uno de los motivos mayores de consulta de padres, es decir, cuándo debo empezar a hablar de sexualidad con mis hijos, ¿no? Así es, porque también algunos padres, digamos, para evitarse la fatiga, esperan nomás que en el colegio traten el tema y él ya solamente afirmar lo que fue enseñado en el colegio. Exactamente, y un poco más todavía cuando el papá queda como una figura decorativa porque la que tiene que hablar es la mamá. Si hay una pregunta, le dicen, pregúntale a tu mamá. No. Sí, ¿no? Y también hay muchos papás de que antes a los pequeños se les creaba toda una historia, ¿no? O sea, se les hablaba de la cigüeña, se les hablaba de las semillas, se les hablaba de un montón de cosas para no abordar en sí el tema o no explicar quizás de una manera un poco más real, ¿no? Por así decirlo. Exactamente, además ahora los niños están tan metidos en las redes sociales, en internet, que muchas veces el papá tiene que pedirle la explicación al niño, que sabe más que él, ¿no? Definitivamente. Pero no siempre la información es la más adecuada. Exacto. Realmente hay muchos papás que esperan que el hijo pregunte. Claro, ¿no? Pero el niño muchas veces no pregunta, y si no pregunta no van a hablar. Y los niños tienen curiosidad, dependiendo de la edad que tengan, son los temas que quieren tocar. O sea, un niño muy pequeño, por ejemplo, le va a interesar conocer las partes del cuerpo. Y uno cuando está bañando a un niño, por ejemplo, que tiene 3, 4 años, ya puede empezar a hablarle de sexualidad. Aunque le estás hablando antes, porque antes de que nazca ya estás hablando de género y estás educando, que tiene que ver también con sexualidad. Pero mientras lo bañas, tú debes nombrar las partes del cuerpo con los nombres correctos, para que porque si la nariz se llama nariz, la oreja, oreja, la boca, boca, los genitales del niño se llaman pene y la niña vulva. Y tienen que hablarle con ese nombre, enseñarle a limpiarse, cómo tiene que lavarse, y además aprovechar para decirle que esa parte es privada, que nadie la puede tocar, que hay que respetar. Cuando alguien intente tocarlo, decirle no, y eso va a hacer que tengan herramientas para protegerse del abuso sexual. Claro, definitivamente. Definitivamente, claro. Es muy importante. Y también a veces cuando no son hijos únicos o ya hay un hermano mayor o una hermana mayor, esta es la que se encarga a veces de dar la explicación, ¿no? Porque a veces el niño quizás no le pregunta a los papás directamente y solamente le pregunta al hermano o la hermana. Claro, y le va poniendo apodos también, o sea, no va diciendo los nombres correctos porque también está posiblemente tan desinformado como el mismo niño, ¿no? Claro. Los niños tienen curiosidad. Si tú le enseñas a un niño, por ejemplo, cuáles son las partes del cuerpo y cuál es la diferencia entre un niño y una niña, entre un hombre y una mujer, a nivel de sexo, de genitales y de todo lo que vaya a desarrollar, el niño lo va a ver con naturalidad y no va a ir al colegio o a jugar con sus amiguitos pidiéndole que se bajen la ropa para ver cómo son, porque esa curiosidad ya estaría saciada por la información que le diste. Entonces va a prevenir otros comportamientos y depende de lo que tú hagas también con el niño, o sea, de cómo lo trates y cuáles son los límites que tienes que poner a las conductas. Por ejemplo, los besos en la boca, si tú lo besas en la boca como una expresión de cariño, él cuando vaya al preescolar o al colegio va a intentar besar en la boca a otros niños o niñas que estima, que quiere, porque es la única forma que aprendió de expresar cariño. Entonces hay que decirle, tú tienes que jugar con la ropa puesta siempre, no desvestirte, no intentar desvestir a tus amiguitos y no besar en la boca.
Claro. La amistad se refleja con un abrazo o una palmada, ¿no? Claro. Doctor, nos están haciendo consultas por medio de las redes. Nos dice Julián, ¿a qué edad es bueno comentar de la sexualidad a nuestros hijos? Depende de qué parte de la sexualidad. Cuando estamos hablando de conocer su cuerpo, por ejemplo, eso tiene que ver con sexualidad. La diferencia que hay entre un niño y una niña también tiene que ver con sexualidad. Pero el niño te va a preguntar y te va a ir preguntando y ahí vas viendo qué curiosidad tiene. Pero si no pregunta, a determinadas edades ya tienes que intervenir. Un niño le interesa saber, por ejemplo, cómo nacen los bebés. No Claro. le puedes contar el cuento de la cigüeña ni de la semillita, porque se han dado casos de niños que se han introducido, por ejemplo, una semilla de choclo o de maíz o un frijol y ha germinado, incluso causando infecciones, ¿no?, genitales. Él tiene que saber, a partir de los 5 o 6 años, el niño tiene que saber cómo se hace un bebé. Es decir, el niño tiene que saber que los hombres tienen pene, que las mujeres tienen vulva y vagina, que los papás tienen espermatozoides, los hombres, y que él cuando sea grande también los va a tener, y que las mujeres tienen óvulos. Justo nos pregunta Marina, doctor, nos dice, ¿cómo le hablamos de sexualidad a los niños de 5 años? Con la pregunta de cómo nacen los niños, ¿no? Porque acá empieza el cuento de la cigüeña, el cuento de que han pedido al hermanito, el cuento de... se hace toda una historia. Ellos ya quieren saber y tienes que decirle la verdad, porque si tú le mientes a un niño, él va a descubrir por otro lado que lo que le dijiste es mentira y nunca más va a confiar en ti, no va a hablar de sus temas sexuales y en la adolescencia va a ser muy complicado. Yo tengo un cuento escrito que está en Amazon, que se llama Las dudas de Orlando, es cómo se hace el bebé, o sea, explicado a través de toda la conversación de ese cuento. Empieza con unos gatitos que tienen crías y que empiezan a hablar los amigos, varios niños de esa edad, de 5 a 6 años, a curiosear y a preguntar cómo se hizo, y cuentan los mitos, ¿no? Mi abuelita me dijo que venía una cigüeña, un repollo, etcétera. Pero ahí va explicándose paso a paso cómo hay que explicarlo. El papá y la mamá se aman mucho y cuando se aman tienen relaciones sexuales, porque son adultos y duermen en la misma cama. Entonces se hacen el amor, se abrazan, se besan, incluso que el papá introduce el pene en la vagina de su mamá. Él, cuando entiende esto, no lo va a buscar por internet, porque cuando él esté un poquito más grande, él va a entrar a las páginas y cuando busque sexo o bebé o pene o vagina, le van a salir páginas pornográficas, que es lo que hay que tratar de evitar. Claro. Y él va a saber de otro modo que eso es lo real. Pero hay que decirles, lo hacen personas adultas, grandes. Tú cuando seas grande también vas a tener una novia, una esposa. Entiendo. Pero eso no lo practican los niños. O sea, debemos explicarle las cosas tal cual como son, no digamos, ponerlo tipo historia, cambiar de nombre o solamente decir que con un abrazo, porque se deseó, llegó el bebé, ni nada de eso, decirle directamente. Exactamente. El libro que yo tengo está en Kindle, entonces lo pueden buscar también por ahí. Ah, perfecto. En ese libro, Las dudas de Orlando, le va contando toda la historia de cómo explicarle a un niño. Otro juego importante es comprarle juguetes que sean anatómicamente correctos, es decir, muñecas y muñecos que tengan genitales. Porque no sé si te has dado cuenta, pero las Barbie son asexuadas, el Ken no tiene genitales, entonces eso lo anulan. Lo mismo pasa en el colegio, cuando son chiquitos le explican cómo un hombre tiene hombros, brazos, extremidades, la cintura, hasta los muslos, la parte del medio no existe. Y los niños se miran y preguntan, ¿y eso no lo mencionan? ¿Qué pasó? Yo tengo algo que no me están explicando. Claro, y sobre todo que están en una edad de que tienen una curiosidad y quieren saber todo y el por qué. Otra consulta que nos hacen, doctor Camila, nos dice, ¿cómo comenzamos a hablar de responsabilidad sexual a nuestros hijos sin incentivarlos a hacerlo? Bueno, mientras más información reciba, más va a tardar en iniciarse sexualmente. No es lo que la gente cree. La gente cree, o muchos padres creen, que si le habla de sexualidad, estás promoviendo que se inicie más temprano en la adolescencia. Eso es falso completamente. El domingo justamente es el Día Mundial del Embarazo Adolescente, la prevención. Y la prevención parte de información sexual. Tú tienes que enseñarle a un niño puber, por ejemplo, la responsabilidad de un niño pequeño es respetar la privacidad de los padres para que no te encuentres teniendo relaciones en un momento inoportuno, ¿no? Que te abren la puerta sin tocar. Tú tampoco puedes tocar, tienes que tocar cuando él esté con la puerta cerrada para que él internalice que ese respeto a la privacidad es fundamental.
eso es parte de responsabilidad. Que no puede tocar a otros niños también es su responsabilidad. Que no puede dejarse tocar también es su responsabilidad. Que no jugar vestidos también. Entonces ahí vas hablando de responsabilidad. Ahora en la parte sexual empieza en la pubertad y en la adolescencia. No es que no tienes que hablar solamente de la parte punitiva de la sexualidad. Es decir, si tú hablas solamente de embarazos y de infecciones de transmisión sexual o de VIH, estás hablando únicamente de la parte fea de la sexualidad, de las consecuencias negativas de lo que puede pasar. Claro. Por supuesto que tienen que saber cómo cuidarse, pero tienen que saber también que la sexualidad es placentera. Ya un puber y un adolescente lo sabe. A partir de los 8, 9, 10 años, ya un niño sabe lo que es placer. Si el inicio en nuestro país y en América Latina en general es a los 14 años la actividad sexual, la vida sexual. O sea, hay niñas de 14 que son niñas todavía porque están en una adolescencia temprana y ya tienen actividad sexual. Claro que sí. Entonces hay que hablarles de responsabilidad en el hecho de cuidarse y cuidar a la pareja que se supone que amas. Si estás con alguien y vas a tener algún encuentro sexual más adelante a los 17, 18, tienes que cuidarte tú y cuidar a tu pareja, que se supone que tienes tus primeras experiencias con tu pareja, ¿no? Con tu enamorado. Definitivamente. Y ahí empieza la responsabilidad. Así es. No se olviden que pueden dejar sus consultas por medio del Facebook de PBO Perú, YouTube como PBO Digital. Nos encuentran en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Y también pueden llamar directamente al teléfono 7712961, 7712961, que estamos hablando con el psicólogo Pedro Rondón, magíster en sexología de la educación sexual para padres. ¿Cómo vamos a hablar de sexualidad con nuestros hijos? Otra consulta que nos hace doctor Juana, perdón, antes de pasar a esta pregunta, me comentan que tenemos una llamada, ¿no? Tenemos llamada de Matilde desde San Juan de Miraflores. Muy buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Un adolescente de 15 años de diferentes habilidades leve, ¿cómo se le podría explicar sobre su despertar sexual de él, ¿no? ¿Cómo hablarle para hacerle saber lo que él va a sentir, su cuerpo, sus cambios? ¿Cómo decirle, doctor, por favor? ¿Alguna preguntita? Sí, las personas igual las que tienen, que están dentro del espectro autista, la explicación tiene que ser a nivel más fácil, que la internalicen a nivel de dibujos e imágenes. O sea, hacer recorte, por ejemplo, explicarles la forma de los genitales, el nombre de los genitales con dibujos de hombre, de mujer, y también a esa edad un niño ya tiene necesidad de masturbarse, ya se toca y tiene erecciones, porque la respuesta fisiológica, independientemente del grado de diversidad funcional que pueda tener, va a estar presente. Entonces le puedes poner una mano, por ejemplo, cerca de su pene, en un dibujo de un pene erecto, y que eso dentro de un baño o dentro de su habitación, para que cuando se toque lo haga en su habitación, en un lugar privado. Él va a masturbarse probablemente delante de otras personas si tú no se lo explicas, porque él lo ve algo muy natural y no tiene el nivel de comprensión para entender, dependiendo siempre del grado de diversidad que tenga, ¿no? Pero ellos aprenden mucho más cuando tú les vas poniendo imágenes que van cambiando su cuerpo, que va creciendo el pene, lo pones el dibujo de un niño, el de un adulto, lo puedes hacer tú mismo, lo puedes bajar de internet, estos dibujos. Y cómo va desarrollando y cómo va cambiando, para que sepa que se va a salir bello, que va a crecer el tamaño de sus genitales, que las piernas van a crecer, los hombros, los brazos, en el caso de las chicas, los senos. Entonces todo eso tienes que explicárselo poco a poco, pero no solo lo correspondiente a su sexo, sino también al sexo contrario. Y también pones una mano que esté como acercándola a su cuerpo y un no grande para que él la rechace, o sea, que la saque de la imagen, para que aprenda a decir no y que hacerse respetar y no tocar por otras personas, por extraños, ¿sí? Claro, definitivamente. Otra consulta que nos hacen, doctor, nos dice Juana, ¿está mal de que los niños se den besitos? Muchas veces lo vemos con ternura, pero está mal, por ejemplo, mi hijo tiene 4 años, dice que tiene enamorada y muchas veces a la hija de mi vecino cuando juegan le roba piquitos. Yo freno la acción, pero se ríe y lo hace. ¿Cómo puedo evitarlo?
Sí, tienes que conversar con el niño y decirle que cuando una persona quiere mucho a otro, a un amiguito o una amiguita, se puede dar un beso en la mejilla, pero no robar un beso, porque las personas no a todos les gusta que le ofrecen, porque si no cuando sea adolescente va a repetir esa misma imagen más y los adultos la refuerzan riéndose. O sea, ellos tienen que tener límites, ellos son capaces de entender los límites. Entonces explicas que el saludo puede ser en la mejilla, como los adultos que conocen a una persona y se saluda cuando ya la conoces, pero no besar en la boca, que hay otra forma de expresar afecto, que puede ser, como les digo, una palmada, un toque o una sonrisa. Entonces, para que ellos conozcan y respeten y no tengan problemas después, ¿no? Claro, y esto también debería partir entonces desde casa, ¿no? Porque como bien comentábamos, a veces los niños le dan picos a la mamá, al papá o al hermano también, ¿no? Cuando son chiquitos y lo ven con normalidad. Entonces, bueno, por un tema también de que un adulto, pienso yo, que tiene mayor virus y bacterias y demás, exacto, no sería lo adecuado, ¿no? Darle estos picos al bebé que tiene un sistema inmune que aún está reforzándose y está en pleno crecimiento, ¿no? Exactamente, hasta caries le puede producir. Exacto, ¿no? Entonces puede verlo normal y también podría confundir al niño de no saber cuándo está bien, cuándo está mal, con quién sí, con quién no, porque son muy pequeñitos. Y tampoco, incluso esas personas que obligan a besar a todo el mundo cuando van a una fiesta, a una reunión familiar, a las tías y los chiquitos, o sea, que se limpian la mejilla cuando le dejan la marca de colorete. Eso también es malo, porque cuando tú obligas a un niño a besar a todos, estás diciéndole que su cuerpo no le pertenece, porque cualquiera puede entonces besarlo o tocar si lo obligas, porque tú como padre lo estás obligando a que lo haga. Entonces cualquier adulto lo puede obligar a hacer lo que él quiera sexualmente, a toques o a besos no deseados. Y los niños son muy intuitivos, ellos saben muy bien quién es el que puede abusar de ellos. O sea, hay adultos, por ejemplo, que lo sientan encima, lo acarician indebidamente en zonas que van a ser zonas erógenas en el futuro, y los niños se quedan porque tienen miedo, porque están asustados, no saben cómo manejarlo. Entonces no hay que permitir que los niños estén en esas situaciones. Hay que decirles, no te sientes encima de nadie, no quieres abrazar, no abraces, porque los niños no saben cómo expresarlo o tienen miedo de decírtelo porque el padre no le va a creer. Y los padres generalmente no creen a los niños, y el que abusa generalmente está en la casa. Es un familiar que puede ser el abuelo, puede ser el tío, puede ser el hermano, cualquiera puede abusar de un niño. Claro, entonces, definitivamente hay que tener bastante cuidado. Con las personas cercanas, ¿no? Exacto, ¿no? Y esto también es un tema cultural, ¿no? Porque sobre todo las mamás se preocupan mucho por el que tienen que ser educados los niños, entonces tienen que saludar adecuadamente, entonces tienen que saludar con el beso, despedirse de igual forma con el beso, con el abrazo, más si son familiares o son amigos cercanos. Y el niño a veces hasta se pone a llorar, está irritado, ¿no? Por estas acciones, y se trata hasta de aislar, ¿no? Entonces, en esos casos solamente ¿cómo debería hacer el niño? Saludar de lejos, dar la mano y más nada. Saludar de lejos y colectivamente, o sea, no uno por uno, porque es pesado para un niño. El niño lo presiona para que salude porque quieren que sea bien educado, pero hay que educar en todo. Hay que educar no solamente en cruzar la calle, en comer bien, sino también en la parte sexual y en la parte de contactos. Entonces es pesado para un niño, es muy nervioso. Se ponen muchos niños que son un poco tímidos o introvertidos, de ir a dar un beso a cada persona, que todos lo están mirando para ver cómo saluda. Por favor, los adultos también tienen que tratar de evitar eso con los niños, no presionarlos para ver que me dé un beso, un abrazo, no saluda, no, dejarlo que el niño es un niño. Claro, no interpretiza esas normas. Y a veces todavía al niño, digamos, se le dice: si me das un beso te doy un caramelo, si me das un abrazo te doy el juguete que quieres, ¿no? Entonces ya se le está condicionando al niño, y eso también puede, si se mantiene a lo largo, puede arrastrarlo en su vida adulta, y va a pensar de que para poder lograr algo tiene que hacer lo que le pidan. O viene un pedófilo y le da un caramelito de regalo, exacto, o le haga, entonces lo está convirtiendo en una víctima potencial
de abuso sexual. Claro, hay que tener mucho cuidado con los pequeñitos, definitivamente. Doctor, y en el caso ya de los adolescentes, entonces, a veces los papás no quieren abordar el tema, no quieren conversar mucho sobre la sexualidad porque dan por hecho o por entendido de que si no le han preguntado nada y si ya están saliendo con alguien, entonces ya tienen claro todo el tema de la sexualidad. De igual forma, deberían los papás quizás comprar o llevar, si es a la hija, llevar al ginecólogo a que tenga método anticonceptivo, a los hijos darle preservativos o solamente darles una conversación. Bueno, el preservativo tienen que saber manejarlo los adolescentes, niños y niñas, adolescentes, hombres y mujeres, mejor dicho. Ya a los 13, 14 años tienen que conocer para qué es el preservativo, cómo se usa y usarlo correctamente. El preservativo cuando se rompe es por mal uso, no es porque sea mal el preservativo. Tienes que enseñarle físicamente cómo usarlo. Y también a las mujeres, porque los hombres pueden decir, por ejemplo, no saber usarlo. Entonces su novia le puede enseñar, su enamorada le puede decir, mira, se usa de esta manera. Claro. Generalmente los chicos rompen el preservativo con una tijera o lo muerden y se puede romper. Porque hay que abrirlo con la mano, hay que checar la fecha de vencimiento, si tiene lubricante o no, cómo desenrollarlo correctamente, cuándo se lo tiene que poner. Ese tema es infaltable en ambos sexos, en la adolescencia, porque es un método que nos previene infecciones de transmisión sexual, pero también embarazos no deseados. Claro. Y eso que no previene de todas las infecciones, ¿no? Es todo un tema el del preservativo, pero los padres tienen el deber de explicarle a los hijos, porque si no, no lo van a usar. Ellos piensan que se usa de vez en cuando, o dicen, no, lo usé una vez o dos, pero como ya la conozco y está sana o sano, ya no tengo que usarlo. Entonces, claro, puedes tratar de eyacular fuera, sin embargo puede haber un embarazo. Eso es otro tema que tendríamos que tocar en algún momento, que es sumamente interesante, la verdad. Porque los padres tienen que hablar con los hijos. Muchos padres piensan, ellos no se interesan, no. Se olvidan de que ellos también fueron chicos, ¿no? Claro. Sí, están interesados. Claro, definitivamente hay que hablarles de una manera simple también, no sentir de que se les está regañando o que no tengan la libertad de poder conversar y resolverles las dudas que pueden estar presentando. No juzgar, no criticar, porque si te va preguntando y tú te burlas, él se va a cerrar y nunca más va a hablar. Y si tú no le hablas, le va a hablar otro, va a ser peor, va a buscar información en pornografía, en páginas no adecuadas, en información que no es confiable. Ok. Doctor, tenemos una llamada más de Matilde de San Juan de Miraflores. Hola, Matilde. Ay, señorita, acá nuevamente llamando, es que aprovechando estos lindos programas que nos enseñan mucho. Gracias. Cuéntenos. Mire, tengo una inquietud. Los abuelos, los tíos, los hermanos que cargan en la falda a las niñitas, ¿hasta qué edad uno debe permitir eso? Gracias. Gracias. Los brazos cuando es chiquitito, ¿no? Pero ya sentarte encima o ponerte encima a un bebé, no deberías permitirlo. Y decirle al niño que también que no acepte sentarse encima de los adultos, ¿no? Porque no es que sea un potencial violador, o sea, no vas a desconfiar tampoco de todas las personas adultas, pero a veces hay personas malintencionadas y hay que tratar de evitar esas situaciones. Pero también los padres no deben tocar en forma inadecuada o tocar en zonas que van a ser futuras zonas erógenas. No puedes tocar las nalgas de un bebé o agarrarle el pene y jugar y decirle, mi hijito tiene el pene muy grande, o vas a hacer un pene muy grande, o tocar en los pechos. Son zonas que están prohibidas de tocar, tanto por los padres como por los adultos. Nadie puede tocar esas zonas. Claro, definitivamente. Entonces, esos son los límites que a veces pasamos y en otros países están hasta penalizados. Tú no puedes andar tampoco desnudo por toda tu casa, porque un niño te va a ver caminando desnudo y va a pensar que eso es natural. Entonces va a andar desnudo por todos lados, va a salir de la piscina desnudo, tenga la edad que tenga. Y si tú vas a un parque con tu hijito y quieres que orine, le bajas los pantalones delante de todo el mundo para cambiarlo, o le cambias los pañales. Eso tampoco se debe hacer. Claro. Estás exponiéndolo. Claro, definitivamente. Y esas conversaciones, Juliana, hay que repetirlas con los niños
cada 6 meses. No sé si viste un video de una mamá que un señor le dice, tú le has dicho a tu hijo que no debe hablar con extraños ni irse con extraños, y el chiquito, la mamá le dice, no, yo le he enseñado, y siempre le hablo. Entonces le dice, voy a hacer un experimento. Se va el señor con un cachorro y le dice al niñito, mira, ¿te gusta? Le dice, sí, qué lindo. Bueno, venga acá atrás que tengo más. Y se lleva al chiquito y el chiquito se va con él, el chiquito de 5 años, para ver a los otros cachorros. Delante de la mamá. La mamá con la boca abierta, porque dice, no puedo creer que se vaya con todo lo que le he enseñado. Ajá. Hay que repetírselo constantemente. Sí, hay que reforzar definitivamente, ¿no? Hay que estar muy alerta con los pequeños y saber qué le estamos enseñando, qué conocimiento se está quedando en ellos, ¿no? Porque es algo que va a preservar a lo largo de su vida. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde resolviendo todas las consultas que se han presentado. ¿Podría recordar cómo pueden ubicarlo, por favor? Sí, como no, a través de las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, como Sexólogo Rondón. Y gracias, Juliana, la verdad que este tema me encanta porque se trata de educar, ¿no? Y tu programa es lo que hace. Definitivamente, la idea es eso, poder educar a muchas más personas y cómo abordar este tema tan importante. Muchas gracias nuevamente, doctor, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias.